Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ética, servicio y saber. El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación, la hija de la educación, la ciencia y la hija de la ciencia, la tecnología. Rodolfo Ginás. La palabra investigación en sus orígenes denotaba recorrer caminos ya trazados, repasar las huellas de la ciencia, reconstruir en nuestras mentes lo recogido. Esta acepción primó en los siglos XII y XIII, cuando se rescató la sabiduría milenaria acumulada por el hombre. Con la revolución científica del siglo XVI y con ello la llegada de las ciencias nuevas, la investigación cambió su significado y se tornó entonces en la búsqueda de lo desconocido, aunque durante el Renacimiento tomó también visos de invención. La historia nos demuestra que desde la fundación de la universidad en la Edad Media, la investigación ha sido parte esencial de la misma y, sencillamente, no puede entenderse la universidad de otra manera. Por tanto, desde los currículos medievales se incorporó el saber científico a la educación y por ello la lógica de Aristóteles hacía parte de una disciplina de estudio. Es así como los filósofos e ideólogos de la Universidad Alemana, desde principios del siglo XIX, funcionaron en un único espíritu: la investigación y la docencia. No obstante, algunas escuelas diferentes a la alemana contradijeron la fusión entre educación e investigación, entre otras por razones filosóficas, porque un profesor no necesariamente es investigador y viceversa, o por objeciones funcionales como falta de tiempo, de recursos, de bibliografía, de espacio y de apoyo administrativo. Por lo anterior, en diversas escuelas, las investigaciones científicas se salieron de las universidades y pasaron a formar parte de las academias durante el Renacimiento y de los institutos de investigación durante el siglo XIX. La unión entre universidad e investigación llevó a que a partir del siglo XIX se abriera la puerta al cientismo, como si fuera el único método científico válido y suficiente para resolver todos los problemas del hombre. El dominio del método científico, empírico y analítico ubicó en segundo plano a otros métodos como el histórico hermenéutico o el crítico social, dando como resultado una sociedad positivista y tecnocrática. La característica fundamental y la naturaleza misma de la universidad moderna es precisamente la investigación y la formación de un espíritu científico, por lo que todo lo que se haga por aclarar y operacionalizar las nociones de ciencia, investigación, práctica científica, función política y crítica de la ciencia es inherente a su tarea. Hernández, 2002. Es innegable la amalgama entre educación e investigación, hasta el punto que la docencia y el aprendizaje se producen a propósito de la investigación. Dada la importancia de la investigación para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la formación del docente tiene que reforzarse con la formación en investigación. La unión entre investigación y docencia exigen el conocimiento y el manejo de los métodos científicos en todas las disciplinas del currículo. En razón de lo anterior, los recursos y las técnicas de enseñanza en el aula han de responder a tales propósitos, pero, además, deben incluirse en el currículum asignaturas relativas a teoría y métodos de la investigación que se conviertan en el nervio motor de la investigación y la docencia, y donde se impartan contenidos como los siguientes. Primero, formas y métodos de la investigación. Segundo, conceptos y términos consagrados por el uso. 3. Medios de acceso a las fuentes de la información. 4. Pautas para preparar y presentar trabajos científicos. 5. Precisar modos a la evaluación de investigaciones. Para el desarrollo de una didáctica de la ciencia, Navarro Barrera sugiere considerar, además, aspectos como los siguientes. Primero, comunicabilidad, tener en cuenta el nivel de conocimiento del destinatario. Segundo, inteligibilidad o comprensibilidad, lógica y coherencia temática. Tercero, certeza, confrontación de hipótesis. Cuarta, relación e integración con el contexto, análisis sistémico.
Quinto, especialización, trabajo especializado y profundo. Sexto, disponibilidad. El trabajo científico no es un fin en sí mismo, sino se orienta a la práctica. Séptimo, continuidad. Tener en cuenta trabajos o logros previos. De gran importancia es la clarificación que hace Torrado en cuanto a que la enseñanza de una asignatura de teoría y métodos de la investigación o metodología de la investigación científica debe tener clara la distinción entre el enfoque teórico y epistemológico de la investigación, por un lado, y el enfoque práctico, que se refiere a los procedimientos, técnicas y pasos que se siguen a lo largo de ella. El presente texto guarda una estrecha consonancia con esta directriz. En referencia a Fichte, Borrero, 2003, señala que quien pasa por la universidad debe ser capaz de hacer otra cosa con lo aprendido de lo aprendido. Es decir, no basta con aprender, sino que hay que saber transferir lo aprendido a otros contextos. No se trata de memorizar procedimientos, sino de comprenderlos para definir las situaciones en que son o no aplicables, válidos y pertinentes. Por tanto, lo que logre memorizar el alumno no es lo importante, sino su desenvolvimiento en futuras experiencias vitales. Para ello, al estudiante le es imprescindible adentrarse en la naturaleza de la ciencia y sus métodos y percatarse de las formas científica y filosófica de recorrer los caminos de la investigación. La enseñanza de la investigación no debe fundamentarse entonces en la obediencia rigurosa de pautas metodológicas, sino en el desarrollo de pericias de diseño experimental, análisis e interpretación de la información y elección de procedimientos adecuados, todo dentro de un marco universal teórico y conceptual. La investigación se aprende investigando. Por tanto, los procesos pedagógicos deben orientarse a que los estudiantes actúen como investigadores y reflexionen sobre sus procesos de construcción de conocimientos. La educación superior debe estar centrada entonces en el aprender a aprender. Más que enseñar ciencias como paquetes dogmáticos ya hechos, se trata de enseñar a hacer ciencia, a producir y reproducir críticamente los conocimientos y a apropiarlos y a elaborarlos. Es esencial promover el enfoque investigativo en la educación como el principal elemento del nuevo modelo pedagógico, ya que ello ayuda a la formación del individuo autónomo y responsable como sujeto de conocimiento. Enseñar no se reduce a transmitir, impartir conocimientos ya dados, dictar clase. Enseñar es más bien enseñar a investigar, enseñar a aprender por cuenta propia. Pero hacer investigación no es copiar repetidamente procedimientos, sino que incluye un ingrediente importante de creatividad y originalidad que catapulte las ideas novedosas hacia el desarrollo de los diversos campos científicos. Tales investigaciones pueden ser formativas en sí mismas para profesores y estudiantes, pero a la vez pueden generar otra suerte de beneficios en torno al conocimiento y a la prestación de servicios hacia la comunidad. Con el vigor de la investigación se satisface la misión investigativa de la universidad moderna. Hernández señala que el espacio propio para el aprendizaje de la investigación es durante cursos de maestría y el espacio para enfrentar efectivamente el ejercicio de la misma es durante los cursos de doctorado. Empero, muchos de estos programas académicos no realizan un acercamiento efectivo y real con la investigación. Al respecto, Torrado, 2003, nos refiere la Ley 030 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional que dice así, artículo 12. Los programas de maestría, doctorado y postdoctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbitos necesarios de su actividad. Otras legislaciones concernientes con el tema son expuestas por Bedoya, 2002, en relación con la reforma universitaria llevada a cabo en el decreto número 080 de 1980. Artículo 4. La educación superior, mediante la vinculación de la investigación con la docencia, debe suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de capacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad las opciones teóricas y prácticas encaminadas en su perfeccionamiento personal y desarrollo social. Artículo 5.
La educación superior, por su carácter universal, debe propiciar todas las formas científicas de buscar e interpretar la realidad. Artículo 8. La investigación, entendida como el principio del conocimiento y de la praxis, es una actividad fundamental de la educación superior y el supuesto del espíritu científico. Está orientada a generar conocimientos, técnicas y artes, a comprobar aquellos que ya forman parte del saber y de las actividades del hombre y a crear y adecuar tecnologías. Artículo 34. Que sobre los programas de magíster y doctorado reza así. Tiene como objetivo la preparación para la investigación y para la actividad científica o para la especialización. El pregrado es, por tanto, informativo y el posgrado formativo. Cabe añadir que el Consejo Nacional de Acreditación distingue dos formas de investigación. Primero, investigación propiamente dicha, la cual se refiere a grupos de investigación que producen artículos, libros, patentes o innovaciones tecnológicas de diverso tipo. Segundo, investigación formativa o de autorreflexión colectiva de la investigación educativa en el aula, la cual apunta a innovaciones pedagógicas, curriculares o de técnica. Vale anotar que este último tipo de investigación constituye el camino que discurre entre la educación como una práctica disciplinaria y la educación como una ciencia. Si bien hay una clara percepción del papel de la investigación en la universidad, así como existen reglamentaciones suficientes que la circunscriben en tal ámbito, Ginás nos señala que tal interacción no se viene dando adecuadamente. Colombia requiere un nuevo sistema educativo que fomente habilidades científicas y tecnológicas, así como culturales y socioeconómicas. Las carencias en capital humano capacitado, sistemas educativos de calidad con amplia cobertura y la inadecuada educación científica para el desarrollo no permiten actualmente asumir los retos organizativos y culturales del presente y del futuro. La educación en ciencia y tecnología es casi inexistente en la educación formal primaria y secundaria e ineficiente en gran parte de la educación superior. En complemento a lo dicho, los resultados observables, descriptibles, medibles, verificables y explicables en el campo de la investigación científica en América Latina están a la vista, una brecha tecnológica que se ensancha con los países desarrollados. Roa Suárez, 1986. Parte del problema puede surgir de la enseñanza misma de la metodología de la investigación científica que se imparte en las universidades, ya que en la mayoría de los casos esta se encuentra desfasada de los problemas que se trabajan en las otras áreas, por lo que se convierte en procesos de aprendizaje en el vacío, desconectados por demás de teorías, conceptos, metodologías y técnicas. Por lo anterior, este autor sugiere diseñar programas de historia de las ciencias y metodología para la investigación científica, teórica y práctica, no solo para los estudiantes, sino como parte integral de la formación de profesores. Para Jean-Jacques Salomón, en Torrado, 2003, el problema es más estructural y surge porque regularmente los estados estimulan las actividades de investigación, principalmente en el campo militar, al cual destinan los mayores presupuestos, seguidos de las razones de prestigio, las motivaciones económicas, los objetivos de orden social y, por último, la ciencia misma. Añade que por ello la ciencia ha sido históricamente hija de la guerra y no de la paz. Asimismo, para Torrado, el problema está en el control estadista y económico del capital, que reduce a la universidad a ser servidora de los modelos desarrollistas, a ser repetidora del saber permitido, a ser productora de los profesionales que demanda el mercado profesionalizante. Claramente, se reconocen en los diversos expertos en educación posturas similares en torno a la función entre investigación-universidad, pero al mismo tiempo persiste la idea de que tal mixtura no viene operando adecuadamente en lo atinente a la formación investigativa de los alumnos. Cabe referir que en muchos programas de pregrado hay una ínfima, si no nula, aproximación a la teoría de las ciencias y la metodología de la investigación científica. Ello se refleja en discordancias internas alrededor de temas como los marcos teórico, conceptual
de antecedentes y de referencia y en los métodos, las técnicas y los instrumentos de investigación. Otro problema surge del carácter interdisciplinario que viene cobrando cada vez más fuerza al interior de las diferentes ciencias y disciplinas, escenario que conduce a la necesidad de una formación científica que involucre a la vez conocimientos en técnicas e instrumentos propios de las diferentes ciencias. El acercamiento más evidente con la investigación en la educación superior ocurre a través de los trabajos de grado, también llamados tesis, los cuales constituyen una exigencia curricular frecuente para optar al título profesional. Tal requerimiento se lleva a cabo en asignaturas a desarrollar durante el último año, las cuales envuelven un número apreciable de créditos que superan en 2, 3 o 4 veces a las asignaturas regulares, cuantía que denota por sí misma la importancia que tiene el proceso de investigación en la formación profesional. No es un secreto, sin embargo, que tal asignatura constituye un acercamiento angustioso, estresante y en muchas situaciones de impedimento a la concreción de los estudios, en razón a que los estudiantes no se sientan preparados para sortear por sí mismos tal trabajo investigativo. De hecho, tal circunstancia se torna más dramática cuando existen reglamentaciones para que sea realizada en forma individual y dentro de periodos rígidos y estrechos de tiempo. Lo cierto es que en muchas circunstancias los trabajos de grado desbordan las capacidades de los alumnos, o bien por una inadecuada preparación investigativa a lo largo de todo el currículum, o por una incapacidad y baja autonomía del estudiante, que se manifiestan en primera instancia en una situación de miedo, inseguridad y conflicto. La situación descrita resulta familiar a todos los profesores, que de alguna manera participamos en tal proceso, dado que termina por convertirse en tragedia semestral. Es claro que el abordaje de la investigación en una única asignatura no permitirá solucionar tal problema, pero más cierto es que la carencia de derroteros alrededor de la misma dificultará aún más llevar a buen término tal proceso. En razón de lo anterior, el presente texto tiene como propósito trazar la senda de la enseñanza de la metodología de la investigación científica en el contexto universitario, abordando el tema en sentido epistemológico por un lado y pragmático o relativo al procedimiento a seguir para la formulación de proyectos de trabajo de grado por el otro.